2007 la prelatura ya no está en responsabilidad nuestra, pero seguimos, y siguen, aquí están algunos hermanos, en Tarapoto y Lamas todavía, y los pueblos aledaños o anexos que tienen, tanto por el río como también por la carretera. Dentro de este centenario se ha querido, de acuerdo con el vicario regional y con el obispo de Moyobamba, trasladar los restos de los dos últimos obispos de Moyobamba, Monseñor Venancio Orbe y Monseñor Santos Istueta. Los enterramos primero aquí, en la cripta, no sé si han visitado ya la cripta, donde están los pasionistas, y donde estaban también ellos, porque la catedral de Moyobamba, en su historia, estaba todavía en construcción. Ahí se han construido la catedral o las iglesias, pues 3 o 4 veces. Y el obispo de Moyobamba estuvo de acuerdo totalmente con ese traslado, y ese traslado ha sido un acto del centenario, porque el pueblo de Tarapoto, como Moyobamba, los ha recibido como eran los padres o pastores muy queridos. Venancio Orbe con un largo servicio episcopal de 33 años y Santos apenas de 7 años como obispo titular de Moyobamba. Bueno, ustedes conocen a Santos y no tengo que presentarlos en este caso. De Monseñor Orbe sí quiero decir una cosa. Compartíamos yo en Yurimaguas y él en Moyobamba la misión en tiempos bien difíciles del terrorismo y del narcotráfico. Y en el caso de Monseñor Venancio hay un acto heroico cuando él, para liberar a 9 policías que habían sido rehenes del MRTA, que era otro grupo similar a Sendero Luminoso, los habían secuestrado y los tenían metidos en el monte, como se dice ahí, y no los liberaban. No querían ninguna intervención los terroristas, sino de alguien que pudiera ser, pues no sea aceptable. Los familiares le pidieron esto a Monseñor Venancio, y Monseñor Venancio se tiró al monte con su hermano Pedro, con los ojos tapados al monte, dos días por ahí caminando, hasta encontrarse con los capos, los cabecillas del MRTA. Y allí, después de algún diálogo, los liberaron, y Monseñor pudo regresar hacia Moyobamba, Rioja, con los rehenes liberados. Pero ahí se aventuró sin saber en qué iba a terminar aquella aventura. Porque realmente yo sé que eso impactó toda su vida a Monseñor Venancio, y eso me lo cuenta su propio hermano Padre Pedro, que todavía está en Tarapoto. De eso yo sé lo que él sufrió y lo que pasó. Bueno, aquí quiero hacer una referencia también para los que hemos pasado por colegios apostólicos, sea el de la Viria o sea el de la provincia de Sagrada Familia, era Suera, ¿no? Y la de Prima Sangre el colegio era Peñafiel. Pues los pasionistas misioneros, o misioneros pasionistas del Perú, nos visitaban en los colegios y provocaban en nosotros la ilusión de ser misioneros. Yo ingresé con 11 años, como muchos ingresábamos entonces, y me recibían esas visitas. Y por ejemplo, el nombre del Perú nos sonaba mucho. No conocíamos la geografía peruana ni su historia, pero ahí había nombres como Tarapoto, Yurimaguas, Lamas o Moyobamba, sonaban, o los ríos, el Loyaga, el Morona, el Pastaza o el Marañón. Y eso nos hacía acercarnos a lo que después sería nuestro destino. Porque tenemos que reconocer que en estos 100 años, cerca de 200 o más misioneros pasionistas, no digo hemos pasado, hemos servido a la Iglesia en la prelatura y el vicariato de Yurimaguas. Aquí hay algunos de los que han servido, igual que yo, y algunos más. No está aquí el padre Luis, que está aquí, la comunidad de aquí, que ha estado bastantes años, y de los que tenemos delante también el padre Juan María está años en la prelatura de Moyobamba, y no sé quién más, bueno, y los que están actualmente, que son jóvenes, por supuesto. En respuesta a ese gran reto que tuvo nuestra provincia, bueno, todavía era una sola provincia, después vino la Prima Sangre, Sagrada Familia, hubo realmente una gran movilización de religiosos de nuestra provincia. Y entonces había numerosas vocaciones. De mi curso nos ordenamos 20 y estuvimos en un momento 9 de mi grupo de ordenados en Perú. Veníamos, como dicen en el Perú, en marcha, veníamos en grupo, ¿no? Pero eso ya pasó, es otra historia. Y ante la dolorosa baja de vocaciones que hemos venido sufriendo, no solo en la provincia del Corazón de Jesús, en general, en España, en Europa y lo que está pasando en el mundo, ya se nos ha reducido nuestra capacidad de cumplir el encargo que recibimos de la Iglesia. ¿No es así? Se nos ha reducido esa capacidad. Pero tenemos una compensación.
y una esperanza en las vocaciones nativas, pasionistas, peruanas, que están creciendo en los últimos años. Aquí están varios de ellos. Pero esto puede tener seguimiento siempre que nuestros hermanos pasionistas, lo digo con todo cariño, peruanos, asuman este compromiso misionero como un día lo hemos asumido otros. Y que no se instalen ni se acomoden a la ciudad o a la costa. Eso lo insinué el domingo también. Esto comporta sin duda una disponibilidad y una entrega generosa, como la que tuvieron los que nos han precedido y dieron su vida por el Señor. Tardamos muchos años, y aquí entro en terreno más de la congregación que da de aspecto del obispo misionero. Porque yo también tenía responsabilidad, que fui vicario regional y estuve también en la curia provincial. Muchos años tardamos para iniciar el proceso de promoción y animación de vocaciones peruanas para la congregación pasionista. Pero los últimos, digamos, 30, 25 años han ido floreciendo y consolidándose estas vocaciones. Y prueba de ello es la nueva configuración o composición de la familia pasionista del Perú. Estos datos, alguno puede ser que no sea tan preciso, creo que más o menos sí. Hasta el año 80 o 90 del pasado siglo, los religiosos pasionistas proveníamos todos de España, particularmente nosotros del País Vasco, de Navarra, etc. Y nuestro destino, y Galicia, algunos tienen razón. Y el destino prioritario era la misión. De los pasionistas que hemos llegado al Perú, raro será el que no haya pasado años de servicio en la misión. Y eso nos ha forjado y nos dio, digamos, la capacidad de servir a la Iglesia como tenía que ser. Bueno, voy a hacer referencia a 1972, a los 2 años de que se inaugurara esta casa de retiros. Éramos 60 religiosos, 2 obispos, entre ellos estaba yo, 50 sacerdotes y 8 hermanos coadjutores, el 72, pero todos veníamos de España. Hoy, 2013, somos casi el mismo número de religiosos pasionistas, 2 obispos, 1 emérito, que soy yo también, 4 novicios, 16 teólogos, 33 sacerdotes, de ellos 10 peruanos, 5 hermanos coadjutores, 4 de ellos peruanos y un español, que ahí está el hermano José Agustín, que en esa ladrillera que hemos visto de Moyobamba, ahí lo encontré yo cuando hicimos esa película y está aquí, con sus 80 años. Bueno, somos en total 58 religiosos, como he dicho, 34 peruanos, ahora 24 de diferentes países. ¿De dónde? De España, somos todavía como 20, 2 de Indonesia, un italiano, el padre Mario Famoso Bartolini, y un colombiano, en la actualidad, porque han pasado otros colombianos también. Les sugiero ahora, esto sí me sale del alma y del corazón, una mirada al vicariato de Yurimao, tal como hoy está, que nos ofrece, para mí, un cuadro preocupante. En el vicariato de Yurimao solo queda un sacerdote pasionista y un hermano pasionista peruano de nuestra provincia del Corazón de Jesús. ¿Es o no es así, vicario regional? Sí. Es eso, ¿no? En Yurimao Yurimao. estamos 2 indonesianos. Sí, no. Está hablando de pasionistas. Y de mi provincia estás tú y el hermano Andrés que está allí, nadie más. Bueno, ahora digo el resto. Hay 2 sacerdotes pasionistas de Indonesia. Aquí están los, no, ellos no están, pero están nuestros superiores mayores ahora de la curia general. Hay un sacerdote italiano, que es el padre Mario, al que he hecho de la provincia de la Piedad de Italia, que lleva 33 años, y yo lo recogí justamente para la misión. Hay 4 sacerdotes diocesanos del vicariato, ya ordenados, y uno de ellos está en estudios en Argentina. Hay 4 sacerdotes diocesanos provenientes de la diócesis del Callao, de donde yo he sido obispo. Uno de ellos se ha incardinado ya en el vicariato. Juan Abraham. 2 sacerdotes diocesanos españoles y 4 sacerdotes salesianos de la región del Marañón. Ahora toda la zona del Marañón lo atienden los salesianos, no ya los pasionistas desde hace tiempo. Ese es el cuadro que tenemos.